Hola, hoy hablaremos con Daniel Duque, quien fue concejal de Medellín en el periodo 2020-2023 y era el encargado de la Comisión Accidental para el Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030. Nos contará los retos de ese entonces y los que siguen siendo los retos para esta ciudad. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué más, Manu? ¿Bien o no? Qué rico estar por acá con vos. Dani, estamos haciendo estos encuentros para hablar un poco de la bicicleta y lo que ha pasado en los últimos años en Medellín. Y como vos has estado presente en momentos cruciales del desarrollo de la bicicleta en Medellín, quisimos invitarte para conversar. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál ha sido tu vida en la bicicleta, por decirlo así? Bueno, Manu, no, muchas gracias por la invitación, apasionante pues este tema. Yo amo la bicicleta porque la bicicleta fue mi medio de transporte durante muchos años, sigue siéndolo, pues no utilizo ahora únicamente la bicicleta, pero antes solamente me movilizaba en bicicleta. La bicicleta me llevó a la universidad, me graduó, la bicicleta me sirvió como escape para hacer deporte. Yo además monté bicicleta no solamente para movilizarme, sino también para hacer actividad física, que me gustaba muchísimo. Me subía a Las Palmas, me daba la vuelta por Oriente, me iba para el suroeste, conocí paisajes extraordinarios gracias a la bicicleta. Entonces el cariño que yo le tengo pues a la bici es impresionante, y además también porque me sirvió como una excusa para conseguir muchos amigos. Yo conseguí muchos amigos gracias a la bicicleta. Vos, por ejemplo, sos uno de ellos. Eh, entonces siempre, desde todos los espacios en los que he estado, he intentado promover la bicicleta como método de transporte. Y hace poco me decía un amigo, Tomás Molina, que lo conoces vos también, me decía: yo no encuentro ninguna externalidad negativa de montar en bicicleta. Y me decía: mentira, sí, tal vez hay una externalidad negativa, y es que cuando uno se envicia a montar tanto en bicicleta, uno empieza a pelear con la esposa porque se tiene que acostar temprano para madrugar a montar. Pero, pero la bicicleta es sin duda una herramienta extraordinaria, yo creo, de transformación social. Es una herramienta que ayuda a descontaminar, es una herramienta que mejora la movilidad, es una herramienta que mejora la salud pública. Es una herramienta bastante poderosa la bicicleta. Entonces yo me empecé a vincular a ella desde mi época universitaria, haciendo mucho activismo con varios amigos, defendiendo la necesidad de que se hicieran ciclorrutas en zonas donde era impensable. Por ejemplo, Palacé, la avenida Palacé, que estaba llena de concesionarios y donde ahora tenemos una ciclorruta, antes parqueaban los carros los concesionarios en plena vía pública. Luego, en el Congreso de la República, yo trabajé con Claudia López, y Claudia pues sacó adelante la ley Provici, la 1811, que buscaba pues incentivar el uso de la bicicleta, incrementar el número de los viajes en todo el territorio nacional. eh, y luego ya en el Consejo de Medellín, como concejal de Medellín, pues también tuvimos un trabajo pues muy grande alrededor del tema de la bicicleta. Yo habría querido que mi gestión en el Consejo fuera más visible por los temas de propuestas alrededor de la bicicleta, por los temas ambientales. Desafortunadamente me tocó un periodo en el que lo que brilló fue la corrupción, y nos tocó pues concentrar una parte importante de nuestros esfuerzos en eso. Pero sí, siempre, digamos, desde donde he estado he tratado de defender la bicicleta como herramienta de transformación social. Bueno, entonces empecemos esta conversación desde la 1811, ¿te parece? Perfecto. ¿Recuerdas un poco cómo fue esa discusión dentro del Congreso de esa ley que llamamos ahora Provici? Yo recuerdo ¿Cuáles fueron mucho esos que, puntos que quedaron, no quedaron? ¿Cuáles eran los más difíciles? sí, cuando se discutió la ley Provici, yo no estaba trabajando como tal dentro del Congreso. Yo estaba muy cerca a Claudia como un voluntario más de su equipo. Yo Sí. recuerdo que no hubo muchas resistencias. Esos, digamos, hay unos temas en el Congreso que son muy picantes. Este no generaba tanta resistencia, era un tema, digámoslo así, medianamente popular. Eh, y recuerdo mucho es el trabajo que hicimos en el territorio nacional. Claudia se recorrió todo el país promoviendo la ley Provici. Estuvimos aquí en Medellín haciendo varios recorridos con amigos, en Cali, en la costa Caribe.
En Bogotá, por supuesto, que Bogotá pues es una ciudad que tiene un avance muy importante en todo lo relacionado con la cicloinfraestructura y con la movilidad en bicicleta. Eh, el objetivo pues de la ley Provici es básicamente incentivar pues mucho el uso de la bicicleta, incrementar el número de viajes de bicicleta en todo el territorio nacional. Los sistemas de transporte masivo debían empezar a integrar las bicicletas de la ley Provici, lleva 7 años. Se definieron también unos beneficios para los usuarios que se transportaban en la bicicleta como medio de transporte. Se incluyó también a los ciclistas como actores viales con prioridad, un asunto muy importante. Hoy en Medellín, mientras en todo el país están disminuyendo los siniestros viales y los muertos en la vía, en Medellín hemos visto desde que empezó este gobierno un aumento de 20% de muertos en la vía, más o menos un 20% de esos muertos son personas que se movilizaban en bicicleta. Desafortunadamente, yo creo que todavía tenemos mucho por avanzar en la defensa de los ciclistas como actores viales con prioridad. Eh, la ley Provici modificó una parte del Código Nacional de Tránsito, definió unas consideraciones de tránsito frente a otros tipos de transporte. Y una cosa muy importante dentro de la ley Provici es que se establecieron unos incentivos especiales en el uso de las bicicletas para empresas públicas, privadas y mixtas. Para los trabajadores se promovió la participación del ciclista en distintos espacios de movilidad, de tránsito, de transporte de municipios. Y se establecieron también como, digamos, unos requisitos para poder solicitar un día de descanso en el trabajo. Si uno se movilizaba mínimo 30 veces o 30 días en la bicicleta y se les daba medio día de descanso a los trabajadores que así lo hicieran. Entonces yo creo que lo que logramos a través de la ley Provici fue sobre todo poner el tema en la agenda del Congreso de la República. Normalmente en el Congreso se discuten temas de política tributaria, se discuten temas, pues digamos, de distinta índole, pero es muy escaso uno ver que en el Congreso de la República se discuta alrededor de la bicicleta. Y cuando uno discute el Código de Tránsito, nunca habla de la bicicleta, normalmente se habla de los carros, del transporte público masivo, en fin, pero digamos eso creo que yo que es el avance más importante que se logró, es poner en la agenda, poner en la discusión del Congreso de la República, que es un espacio tan acartonado, un tema tan vigente como la movilidad en bicicleta. Ese del incentivo a los funcionarios, obviamente los privados era un poco voluntario, pero en los funcionarios públicos uno lo pasa un poco desapercibido, pero yo he notado en varias alcaldías y gobernaciones que esa medida que se adoptó ahí hace que funcionarios lleguen en bicicleta y tengan una sensibilidad distinta al proyectar proyectos de todo tipo. Lo he visto en educación, en infraestructura, en educación, como que la sensibilidad hacia la bicicleta cambia y eso me parece que ha sido muy poderoso en estos últimos años, que no lo pensamos, era un poco, bueno, van a darle más incentivos a los funcionarios públicos, pero realmente ha hecho un cambio en el paradigma bastante interesante. De acuerdo, Bueno, Manu. De hecho, vos sos más experto que yo, pero si no estoy mal, vos tenés más claro quizás el inventario. El cicloparqueadero más grande de la ciudad es el de la Alpujarra, es el que queda en la alcaldía. Y yo muchas veces fui al consejo en bicicleta y ese cicloparqueadero, es decir, había trancón para entrar, era impresionante, sí. es bastante utilizado, es bastante utilizado. Y es increíble como él arrancó muy pequeñito y lo fueron ampliando, después la gobernación construyó otro para ellos, por eso mismo, porque había mucho trancón para entrar, Tal cual. y realmente el espacio destinado para las bicicletas ahí, que es muy digno además, es bastante grande. Bueno, ahora pasemos ya a tu trabajo en el consejo, ¿cierto? ¿De en qué época fuiste tu concejal en Medellín? Yo fui concejal del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023. Correcto. Y desde el primer día, bueno, voy a exagerar un poquito, pues, pero desde el principio instalaste la comisión accidental, era para el seguimiento del Plan Metropolitano de la Bicicleta, ¿cierto? Sí, la comisión accidental que hacía seguimiento al tema de la bici, no, yo no la creé desde el principio porque la creó Daniel Carvalho. Lo que pasa es que Daniel Carvalho luego renuncia al Consejo para aspirar a la Cámara de Representantes y yo pues digamos adopto la comisión accidental, le seguimos haciendo pues bastante seguimiento al tema. eh, y sí, digamos, yo aquí cuento pues una pequeña incidencia, una pequeña infidencia.
Yo renuncié a mi camioneta como concejal cuando llegué porque dije que me iba a movilizar todo el tiempo en bicicleta. Nosotros más o menos a los 6 meses de estar en el consejo hicimos una denuncia de corrupción por lo que estaba pasando con el programa de Buen Comienzo y denunciamos como una empresa que estaba muy cercana a un clan parapolítico, no los quiero mencionar porque no quiero repetir la Sí, historia, pero se tomaron la alimentación, el programa de atención a la primera infancia, el programa de Buen Comienzo. Cuando nosotros hicimos esa denuncia, a mí me empiezan a llegar un montón de amenazas en redes sociales, mensajes bastante malucos. Y la verdad es que ya en ese momento mi mamá se pega del techo y me dice, mi hijo, o renuncia al consejo, o deja de denunciar corrupción, o coge la camioneta, pero yo no quiero que usted se siga movilizando en bicicleta porque de verdad para mí esto es un trauma pues muy grande y mi mamá de verdad estaba ya, claro. en mi familia ya estaban diciéndome como que les parecía muy maluco, entonces yo Sí, está vuelvo muy a expuesto, claro, obviamente. coger la camioneta, pero yo desde el principio me metí con el tema de la bicicleta, desde que llegamos en el 2020 nos habíamos querido concentrar no solo en los temas de bici, sino en todos los temas ambientales, en movilidad sostenible, en temas de cambio climático, en calidad del aire, también en unos temas sociales como los entornos protectores para los niños, los jóvenes, los temas de paz. Pero sin embargo, pues ante la cantidad y la gravedad de las denuncias que nos empezaron a llegar de todos los malos manejos de los recursos de la alcaldía, pues nos tocó concentrar una parte importante de nuestro trabajo en exponer esa corrupción de la alcaldía en estos programas pues que ya te conté, en el tema de Buen Comienzo, en la jardinería, en el INDER, en muchos más. Pero digamos que eso no significó que dejáramos de trabajar por esas causas sociales y ambientales que nos interesaban. Yo recuerdo que nosotros en las discusiones del plan de desarrollo presentamos cerca de 125 propuestas de enmienda al plan de desarrollo. Yo fui pues el concejal que de lejos más propuestas presentó y de esas 125 propuestas teníamos por lo menos 11 que eran directamente relacionadas con el tema de la movilidad en la bicicleta. Eh, y en parte gracias a nuestro trabajo fue posible mejorar las metas del plan de desarrollo en construcción y diseño de ciclorrutas y en temas de seguridad vial. En todos los 4 años nosotros citamos sesiones plenarias del Consejo para hablar de temas relacionados con la movilidad en bici. Por ejemplo, en el 2020 citamos un debate de control político sobre calidad del aire, donde hablábamos de la bicicleta como una de las principales soluciones estructurales al problema de las emisiones contaminantes de los vehículos. En el 2021 citamos un debate sobre Encicla, qué pesar de Encicla, Manu, qué pesar de Encicla, cómo acabaron ese programa tan importante. En el año 2022 citamos un debate sobre la infraestructura para la movilidad en bicicleta y en el 2023 citamos otro también sobre calidad del aire, donde también tangencialmente tocamos el tema de la bici. Y ya en el 2022, luego de que Carvalho salió del Consejo y se lanzó a la Cámara de Representantes, creamos la Comisión Accidental sobre Movilidad en Bici, buscando dar pues continuidad a esa que Carvalho llevaba ya 6 años liderando. En esa comisión hicimos énfasis en todo esto que te he mencionado, en los problemas de Encicla, en la construcción del tramo EAFID de Envigado de la ciclorruta norte-sur, que terminó siendo pues una estafa que nos hicieron a los ciclistas y que quedó en un programa de gobierno como el de Daniel Quintero, pero pues nos pintaron pajaritos en el aire, nos estafaron, Manu, vos lo sabes también mejor que yo. Y el Sí. balance de la comisión fue sumamente triste. Sirvió, por ejemplo, para exponer la inestabilidad de la gerencia de la movilidad humana, que es una dependencia que hace parte de la Secretaría de Movilidad, la grave desarticulación al interior de la alcaldía en todos los proyectos eh, de la bicicleta. Bueno, encontramos un montón de cosas gravísimas, la altísima rotación en los cargos de dirección, la gerencia de movilidad humana tuvo, si no estoy mal, 5 o 6 gerentes distintos en los 4 años del gobierno, Sí. incluyendo una, Hubo una uno. gerente que duró menos de 2 meses, ¿no? Hubo Sí, una que sí. duró menos de 2 meses. Hicimos una comisión accidental con la gerente, la saludamos y a los 15 días ya no era gerente de movilidad humana y ya nos tocaba volver a citar una comisión con la nueva gerente de movilidad humana para ver si entendía un poco lo que veníamos tratando. Entonces, pues eso deteriora, por supuesto, la capacidad de gestión, la generación de confianza, toda la interlocución con los otros actores, restringe, por supuesto, la capacidad de hacer control político. Para nosotros era muy difícil hacer control político, Manu, tú estuviste en esas comisiones accidentales, yo salía deprimido en cada comisión accidental porque no respondían las preguntas, porque no tenían ni idea, porque qué pena concejal mientras yo me empapo del tema, deme unos mesecitos, deme un tiempecito, yo le cojo el tiro a este asunto. Eh,
una gravísima desarticulación al interior de la alcaldía. También encontramos la gerencia de movilidad humana, por ejemplo, y el DAP, el Departamento de Planeación, siempre se echaban la culpa los unos a los otros. No, esto es culpa del DAP porque es que no me ha dado los permisos, no, es que es culpa de la Secretaría de Movilidad porque no presentó los estudios como correspondían. Y entonces yo los miraba en la comisión accidental y creo que vos, todos los que estábamos ahí frente, y les decíamos como, pero ¿qué es esta payasada, por Dios? O sea, ustedes son funcionarios públicos, deberían llegar articulados, trabajan en la misma alcaldía de Medellín, pero llegan aquí a echarse la culpa los unos por los otros. Y también Eso, un último asunto eso que yo es iba. parte de lo de la gerencia, se creó precisamente para evitar ese tipo de cosas y tantos gerentes pues evitaba precisamente que se pudiera articular internamente, pues eso ha sido un problema de Medellín mucho tiempo. Ahora sí, qué pena, continúa. No, 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 así El es, así siguiente, es. el último Y no, y tema. lo último es también como el poco apoyo que nosotros encontrábamos en el Consejo al tema de la movilidad activa. O sea, más allá de Carvalho y de nosotros, pues no había muchos concejales que estuvieran realmente interesados en el tema y haciendo presión para que los proyectos de movilidad sostenible salieran adelante. Estar en una corporación como el Consejo de Medellín necesariamente implica tener una capacidad de interlocución con los demás sectores políticos, y si los demás sectores políticos no te apoyan en una iniciativa, pues eso es como hablarle a una pared, básicamente. Entonces uno buscar apoyo en el Partido Liberal o en el Centro Democrático o en el Partido Conservador o en el Partido de la U o en los cristianos pues del Mira era básicamente imposible porque el tema no, sencillamente no les interesaba, sentían que eso era un problema de los hippies. eh, y, y, y pues bueno, desafortunadamente fue bastante complejo recibir apoyo. Sí. No quiero que suene como a excusa, pero uno entiende un poco lo que pasó en esa administración tan complicada y que muchos tuvieron que priorizar otros temas por encima de la bicicleta. Obviamente también es que no se ve ese poder transformador que tiene la bicicleta, no lo ven, y eso es parte de lo que tenemos que hacer, es volver otra vez a que el tema sea importante. Pero no quiero que suene a disculpa, pero yo sé que en esa administración había temas de verdad muy importantes y muy graves que estaban sucediendo. eh, y yo me imagino que muchos tenían que tomar la decisión de priorizar una cosa o la otra, y la bicicleta pues no estaba dentro de sus prioridades. Sí, Eh, digamos, ya muy importante hablar de la bici, pero fue pucha, es que se estaban robando la plata de los niños de 0 a 5 años, es decir, o sea, sí, estaban desfinanciando el jardín botánico y dejándolo casi que en la inopia, estaban destruyendo el Hospital General de Medellín, que era el hospital público más importante del país, y que lo acabaron y que se lo robaron casi que completo. Entonces, pues sin duda los reflectores de la agenda mediática se iban mucho más en esos temas que en los temas pues de nuestro interés como la bici y temas ambientales, y yo pues también, digamos, lo entiendo perfectamente. bueno, y llegando un poquito ya al hoy, pues vos no estabas ya de concejal, pero yo sé que seguís muy conectado con todo lo que está pasando en Medellín. Y este año nos sorprendió mucho que Federico, quien había sido tal vez el que más había hecho por la bicicleta en su primera administración, en esta administración vemos muy poquito en el plan de desarrollo. La verdad no sabemos qué va a pasar, hay que darle un poquito de espera a ver qué va a suceder, porque realmente recibió una administración con bastante desorden y bastantes problemas. Pero nos sorprendió muchísimo a todos los ciclistas que él no le apostara un poquito más a la bicicleta. ¿Vos qué crees que es la razón para que Federico, que desde el principio, Federico cuando era concejal, pues apoyó incluso la creación de Encicla, hoy esté tan como alejado del tema de la bicicleta? A mí me parece súper grave, Manu. Yo no lo justificaría bajo ninguna circunstancia. Es decir, yo entiendo que hoy tenemos unos problemas de infraestructura física en nuestra ciudad muy grandes. El 95%, yo te voy a contar un poco la ciudad que recibió Federico Gutiérrez. El Sí. 95% de los colegios públicos de Medellín necesitan intervención en infraestructura. El 70% de los escenarios, y son 440 sedes educativas públicas, el 70% de los escenarios deportivos, son más de 1000 escenarios deportivos a cargo del INDER, están en pésimo estado o regular estado. Los centros de salud y las unidades hospitalarias de Metrosalud, que son
quienes prestan atención a las personas del régimen subsidiado de salud, las personas más pobres de nuestra ciudad, necesitaban hasta hace 2 años por lo menos 330.000 millones de pesos de inversión en infraestructura física. Demolieron el centro de salud de Florencia en la Comuna 5 en Castilla. Entonces, digamos, yo entiendo que hay un déficit de infraestructura social enorme en nuestra ciudad a lo que debería la administración prestarle una atención específica, pero yo no creo que eso quite la necesidad de priorizar también ciertos canales de ciclorrutas, porque es que hoy también tenemos un problema gravísimo de movilidad en nuestra ciudad. Te estaba mencionando, al día de ayer llevábamos 203 personas muertas en la vía en Medellín. Eso pues me parece que de verdad es una cifra dramática, y cerca del 20% de esos muertos son personas que se estaban movilizando en bicicleta. Entonces, hacer cicloinfraestructura de calidad no es un problema para los hippies, es un problema para salvar vidas, es un asunto que requiere, pues sin ningún lugar a dudas, una inversión muy importante. Y no solamente necesitamos nuevas ciclorrutas, es decir, pues hay que cumplir con el plan metropolitano de la bicicleta, que establece cerca de 230 kilómetros en Medellín, como 440 en el área metropolitana. Tú me corregirás, Exactas cifras, qué memoria tan increíble que tenés, sí. algo así. Se hicieron pues unos trazados tentativos y demás. Esas metas no se van a lograr, las del plan maestro de la bicicleta no se van a lograr. Pues la alcaldía que más avanzó fue la Federico 1, que hizo un poquito menos de 80 kilómetros de ciclorrutas. Pero no solamente hay que avanzar en materializar ese plan metropolitano de la bicicleta y en lograr los 230 kilómetros de ciclorrutas de Medellín, sino que hay que hacer mantenimiento a las ciclorrutas existentes. Eh, y yo creo que además Federico tiene una particularidad. Es un alcalde tan popular, es un alcalde que tiene, digamos que llegó con una legitimidad política tan grande que, pues yo siempre he dicho, como que la popularidad Sí, pues el sí, digamos, riesgo de la popularidad. la imagen positiva, pues es para gastársela. Es lo que yo creo. Los políticos deberíamos entender que la popularidad es para gastárnosla en lo que, no en escándalos de corrupción, sino en sacar adelante temas que pueden ser impopulares, pero que tienen que ser necesarios. Es, es vital entender que en el ejercicio de lo público muchas veces hay que tomar decisiones que no son populares, que no gustan mucho, pero que son las que se necesitan para sacar adelante una ciudad. Por ejemplo, la ciclorruta de la Picacha, que para mí es una de las mejores ciclorrutas que tenemos en la ciudad. Yo la defiendo un montón. Al principio mucha gente peleó que nos quitaron un carril, que no sé qué, que los tacos en la Picacha, pero yo cuando vivía en Los Molinos y me iba todos los días hasta la Alpujarra en bicicleta por la Picacha, yo decía, pues pucha, me siento un ciudadano importante, me siento un ciudadano al que le dan valor, me siento un ciudadano por el cual se preocupan para que se movilice seguro. Entonces yo sí creo que hay grandes retos en la infraestructura social de Medellín, no los voy a negar, te los mencioné, pero también creo que parte de la infraestructura que tenemos que construir son más ciclorrutas, es hacer mantenimiento a las que ya tenemos, es construir nuevos kilómetros de ciclorrutas, y a mí me parece indefendible que la alcaldía de Federico Gutiérrez pues haya sido tan débil a la hora de proponer ciclorrutas. Creo que también se debe mucho al secretario de movilidad que tenemos, es un secretario que, lo digo con todo el respeto, no sé si conoce a fondo el tema de la movilidad, no sé si está lo suficientemente capacitado para asumir una responsabilidad como lo es la movilidad de Medellín, pero pues bueno, habrá que seguir haciendo activismo y presión política. Sí, no han nombrado gerente de movilidad humana a esas alturas. Increíble, estamos Entonces en no hay una septiembre y todavía persona no hay gerente encargada. de movilidad humana. La administración anterior tuvo 5 o 6 gerentes de movilidad humana y esta administración no ha tenido. ¿Será que están compensando? Es increíble, increíble. Cero interés por el tema. Para una persona como Federico Gutiérrez, que vos mismo lo decías, defendió en Cicla siendo concejal, dijo que construyó varios proyectos como alcalde. No, yo no me explico qué cambió para que la bici dejara de ser una prioridad en el gobierno. Sí, esa pregunta se la he hecho a la mayoría y la verdad la respuesta es parecida a la tuya. Es como no se entiende porque además la bicicleta no es que necesite una gran cantidad de recursos para hacer lo que se puede hacer, ¿cierto? Con la misma plata con la que pintas una vía existente, puedes hacer un carril en un costado o con la misma plata que
le haces mantenimiento a los andenes, puedes hacerle un pedacito a la bicicleta. Que eso ha sido también Y difícil te voy a decir, de que lo entiendan. y te, y te digo otra cosa, Manu. El área metropolitana se financia esencialmente con unos recursos de una cosa que se llama la sobretasa ambiental. La sobretasa ambiental, según la ley, esa plata tiene que ir dirigida a proyectos de reforestación y cuidado de ecosistemas estratégicos. Pues aquí hemos tomado la decisión de que la plata de la sobretasa ambiental se gasta en intercambios viales como el de Ayurá, en intercambios viales gigantescos y en moles de concreto y de cemento para los carros particulares, violando la ley. O sea, Sí, con eso unas es, justificaciones muy pobres, pues. incluso diría yo, un delito. Pues nosotros denunciamos eso ante la fiscalía y dijimos, investiguen a los directores de área metropolitana. Yo siempre votaba negativa a la sobretasa ambiental de la área metropolitana en el consejo, era el único, porque todos me decían como, no, pero ¿cómo va a votar negativa la plata para la área metropolitana? Y yo les decía, se están gastando 500.000 millones de pesos al año en intercambios viales para una cosa que la ley dice que es para otra cosa completamente distinta. Entonces sí, yo digamos, esa excusa de que no hay plata, pues yo de verdad no la entiendo, porque plata sí hay. Lo que pasa es que uno tiene que decidir en qué la prioriza. Sí, eso parece que fue lo que pasó con esta alcaldía. Priorizaron otro tipo de cosas y dejaron la bicicleta un poquito abandonada. No sé si Federico tuvo esa discusión allá interna y la terminó perdiendo. Eh, Si el alcalde me pierde la perdonará discusión, si yo soy un poquito más, más de centro, más más ecuánime en ingenuo. el asunto, pues bueno, también más ingenuo, no he estado tan adentro del asunto. No, mentiras, pues no sé, no para tirarle al alcalde, pues, pero por lo menos el secretario de movilidad yo sí creo que lo ha hecho muy mal hasta ahora. O sea, sin duda, uno no nombrar los cargos que tiene para nombrar, o sea, eso ya demuestra el poco interés que tiene en el asunto, ¿no? Sí, me ha llamado mucho la atención que ha nombrado contratistas en gerencia de movilidad humana, pero no al gerente. Eso, obviamente, sin una cabeza no creo que funcione del todo bien. Vamos a dejarle este añito, como a todos, a ver que se ajusten las cosas, a ver qué pasa el otro año. Eh, por eso estoy siendo un poco cauto con lo que pasa. Bueno, De Dani, acuerdo. le he hecho una pregunta a la gente en la calle, le estamos haciendo todos una pregunta en la calle, que creo que te la voy a hacer a vos también por lo que me has contestado, y es, ¿dónde crees que hace falta una ciclorruta en Medellín? Pensando desde, no desde tu opinión personal, sino desde la ciudad donde más pueda servir. Pues pucha, Manu, esa es una buena pregunta. Yo creo que necesitamos conectar mucho más el oriente con el occidente de Medellín. Yo creo que ahí tenemos unos retos muy grandes, eh, porque solamente tenemos una ciclorruta en San Juan. Algunos dirán pues que tenemos un paso en Parques del Río, pues que en realidad no es una ciclorruta, es un parque donde uno puede andar en bicicleta, pero compartiendo con los peatones. Pero yo creo que hace mucha falta ese tema, porque muchas personas, por ejemplo, que viven en Belén, que viven en Guayabal, que viven en el Carlos R. Restrepo, trabajan en el poblado o trabajan en el centro por la avenida Oriental o lo que sea, y el principal problema que tienen para movilizarse en bicicleta es cruzar el río Medellín, ¿cierto? Sí, claro. Eh, da miedo pues pasar la 33 o pasar Colombia o pasar pues digamos cualquier calle que atraviesa el río, al lado de los carros en medio de un puente que tiene pues digamos un hueco gigante donde uno dice, pucha, aquí puede ocurrir algo muy terrible y termino yo caído en ese río o accidentado o gravemente herido. Yo creo que hace falta pensar mucho más en cómo conectar el oriente con el occidente de nuestra ciudad, que de verdad han estado muy, muy divorciados. Yo no sé exactamente en dónde la pondría, pero yo creo que entre la 33 y Colombia deberíamos poner pronto una ciclorruta para cruzar el río Medellín. ¿Qué te han Sí. respondido? Eh, siguen pidiendo muchísimo la continuación de Las Vegas hacia Envigado, Esa es el fundamental. puente, el puente de la 30, que incluso hoy ciclistas se van en contravía por el puente de la 30 para evitar en horas pico el pasar el puente peatonal del metro. Eh,
ese me parece que ya tiene suficientes usuarios, que estamos es en deuda. Colombia lo han Yo diría pedido mucho. que esa es la más necesaria, la 30. La 30 Y yo la creo que 4 es. Sur. Es decir, coinciden muchísimo en los puentes sobre el río. La mayoría de las personas coinciden en eso. Hubo una chica que nos contó que ella se iba por todas Las Vegas, vive en Itagüí, pero entonces, y trabaja en la Nacional. Pero ella se cruza por Barranquilla, se va por todo eso hasta Las Vegas y por la 4 Sur gira. O sea, es un desvío tremendo pues para llegarlo. Parece que en Guayabal, aunque hay una ciclorruta, hace falta que se sienta más segura. Y básicamente esas han sido las respuestas. Ya los deportistas, por ejemplo, los que son de bicicleta más recreativa piden Pajarito, que es una vía que los domingos, sábados y domingos se llena de bicicletas y es que van y cogen la antigua vía al mar para montar en bicicleta, que hoy no pasa nadie, pero llegar hasta allá para todos es un reto terrible. Eh, en Envigado, el Salado, para llegar al punto del Salado, mucha gente también lo está pidiendo, porque eso es parte de lo que pasa. Olvidamos, o sea, nos concentramos mucho en el transporte y resulta que la mayoría de los ciclistas lo hacen por deporte y ellos también están como sujetos a esa violencia vial que hay en las vías antes de llegar allá a los cerros. Dani, estamos tratando de que sea solo media hora, para que la gente no se nos aburra mucho escuchándonos. Quiero darte las gracias por aceptar la entrevista, por hablar con nosotros. Espero vernos ese 20 de septiembre para tomarnos una cerveza y continuar hablando de este tema. Y no sé si quieras decir algo más ya aquí al final. No, Manu, pues primero, de verdad, muchísimas gracias. Yo quiero resaltar la labor que hace Más Urbano con todo el tema de la bicicleta. Es decir, nosotros nos concentramos mucho nuestro discurso en exigirle a los políticos, y yo creo que eso debe continuar, en exigirle a las autoridades locales, pero muy poco de nuestro discurso se lo dedicamos a las organizaciones que visibilizan este tema, que trabajan todos los días, que le pedalean día a día al tema de la bicicleta, que lo ponen en la agenda pública. Si no fuera por organizaciones como Más Urbano, por personas como vos, Manu, este tema estaría todavía relegado. Yo creo que hay mucha frustración frente a logros que quisiéramos materializar mucho más rápido, pero a veces no vemos los logros que hemos alcanzado en estos 10 años de activismo, de trabajo, de coordinación, y me parece que Más Urbano ha jugado un papel fundamental en todo esto. Entonces, pues yo quería terminar era haciendo un reconocimiento al trabajo que ustedes han hecho, al trabajo que vos eh, has liderado, porque Medellín y Colombia necesitan muchas más personas así, que estén todos los días dispuestos a poner el tema en la agenda, independientemente del gobierno que tengamos, de si nos cae bien, de si nos cae mal, cómo seguir incidiendo en esto. Entonces, pues ojalá que sean también muchos más años de incidencia en el tema, de verdad. Muchas gracias y nos vemos el 20 y nos tomamos la pola, claro que sí. Eso. Muchas gracias, Dani, por las palabras. La causa por encima de las personas y de los gobernantes. Te dejo entonces. Muchísimas gracias por las palabras y por todo. Hasta luego, Dani, que estés muy bien. Abrazo, Manu, Chao, gracias, chao. chao.